Hola, buenas. Hoy presentaremos nuestro proyecto que es sobre la enfermedad de la tuberculosis. Yo soy Y Alex. yo soy Shafan. Primero vamos a empezar con ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis, la TB, es una enfermedad bacteriana de una microbacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que generalmente ataca a los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo, otros sistemas, incluyendo los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Cuando ataca el sistema nervioso, las consecuencias pueden ser más fatales y más graves. Y no todas las personas infectadas con la bacteria de la tuberculosis se enferman de la enfermedad. Entonces, hay dos tipos distintos de la tuberculosis. El primero es de la infección de la tuberculosis latente, que también se llama la TB latente. Y eso es cuando las bacterias de la enfermedad viven en el cuerpo, pero no lo enferman. Y el segundo tipo de la enfermedad es de la enfermedad que se llama la enfermedad de tuberculosis o también se llama la TB activa. Y eso es cuando las bacterias o también se llaman los gérmenes de la tuberculosis causan enfermedad. Y esta es, esta enfermedad es casi siempre, casi siempre puede curarla con los antibióticos. Pero si no se trata adecuadamente, puede ser fatal en algunos casos graves. Y en los Estados Unidos hay casos de tuberculosis, pero no hay tantos como en países en desarrollo como en Perú. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se contagia a través del aire, es decir, que normalmente cuando una persona afectada con la TB pulmonar tose o estornuda, se puede transmitir. Pero una tos no es suficiente para enfermarse. Para que la infección ocurra, es necesario que se produzca una exposición prolongada a una persona enfermo con la TB sin tratamiento. Hay algunas personas que tienen un riesgo mayor, ¿sí? Como las personas que se infectaron con tuberculosis en los últimos 2 años y que no recibieron el tratamiento correcto o complejo para la tuberculosis en el pasado. Eso es debido a la TB latente y también si hay problemas con el sistema inmunitario, como VIH, edad, como menor de 5 años o adultos mayores, o otras enfermedades metabólicas, como la diabetes, que dificultan combatir la bacteria y los gérmenes de la tuberculosis. También en el Perú, la tuberculosis en el Perú ocupa el lugar 15 de las causas de muerte y el puesto de carga 27 de enfermedad medida por años de vida saludable perdidos. Afecta predominantemente a los estratos sociales más pobres de las ciudades más grandes del país, como Lima. Y la mayoría de las personas que tienen las bacterias de tuberculosis en el cuerpo no se enferman de la enfermedad de tuberculosis y en cambio tienen una infección de tuberculosis latente y con la TB latente no tienes síntomas, no puedes transmitir la tuberculosis a otras personas y también puedes enfermarte con la enfermedad de TB activa en el futuro si el sistema inmunitario baja el nivel de protección para atacar a unas infecciones o enfermedades como la TB por otras razones. Y también necesitas tomar unos medicamentos para evitar el desarrollo de TB activa en el futuro. Pero si tienes la enfermedad de tuberculosis ahora, las bacterias de la tuberculosis están activos. Y esto significa que las bacterias están creciendo o están multiplicándose en el cuerpo
y están causando tus síntomas. Y si el tuberculosis está creciendo en los pulmones o en la garganta, puede transmitir las bacterias de la TB a otras personas con la tos o con los estornudos. Y puedes enfermarte con la enfermedad de TB activa semanas o años después de haberse afectado con estas bacterias. Y con la enfermedad de tuberculosis hay síntomas generales y también hay síntomas pulmonares. Y eso depende dónde tienes el TB en el cuerpo. Y los síntomas generales de TB activa incluyen escalofríos y fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, pérdida del apetito y también la debilidad o la fatiga. Y si tienes la enfermedad de tuberculosis específicamente en los pulmones, como las bacterias están en los pulmones, puedes tener tos que dura más de 3 semanas, también tos con sangre o esputo o flema, y también puedes tener dolor de pecho. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? ¿Su profesional de salud o tu médico o su departamento de salud local pueden hacerles unas pruebas para asegurar si tiene gérmenes o bacteria de tuberculosis en su cuerpo? Los básicos harán un análisis de sangre o de piel para detectar la tuberculosis. Si estas pruebas muestran que sí tienes gérmenes de tuberculosis, deberá hacerse otras pruebas para ver si los gérmenes están creciendo activamente. Para tuberculosis de los pulmones, hay muestras de su esputo, que es la flema, y radiografías de los pulmones y del tórax. Para la enfermedad de tuberculosis en otra parte del cuerpo, como los riñones, análisis de orina o muestras de tejido son comunes también. Es posible que necesita una prueba de tuberculosis si muestra síntomas o si tiene un alto riesgo porque es más probable que esté cerca de alguien con la enfermedad. Y el tratamiento para el tuberculosis latente es lo mismo como para el tuberculosis o TB activa, y este tratamiento es por los antibióticos. Y para garantizar que quitas todas las bacterias del TB de su cuerpo, es muy importante que sigas las instrucciones para tomar sus medicamentos. Y cuando digo esto, am, para dar un ejemplo, es como cuando el médico dice que necesitas tomar las pastillas de los antibióticos para 3 meses. No debes parar después de un mes cuando no tienes más síntomas, porque si no sigues las instrucciones, las bacterias de la tuberculosis en el cuerpo podrían cambiar y ser resistente a los antibióticos en el futuro. Y eso significa que los medicamentos pueden dejar de funcionar y el TB puede volverse difícil de curar en el futuro. Y para las infecciones de TB latente, en general tomas pastillas o medicamentos desde 3 hasta 9 meses, y este tratamiento asegura que no contraigas TB en el futuro. Y para el TB activa o para la enfermedad de tuberculosis activa, tomas medicamentos para 6 a 12 meses. Y este tratamiento casi siempre cura la enfermedad si tomas los medicamentos como debes. Y para la enfermedad de tuberculosis en los pulmones o en la garganta, debes quedarse en casa durante algunos días o algunas semanas para no contagiar la enfermedad a otras personas. ¿Cómo podemos prevenir todo de eso de la tuberculosis? Si sigues las sugerencias médicas,
para las pruebas y el tratamiento de la tuberculosis, puede mantenerse saludable y ayudar a detener la propagación de la TB. Pero si tenga la TB, puede proteger a las otras personas con las que vive al cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla, abrirse las ventanas cuando sea posible y no acercarse demasiado a ellos. Pero todos estos no son nuevos. Aprendimos todo de la pandemia de COVID-19. Y eso es nuestro diapositiva de la bibliografía. Gracias para escuchar nuestro proyecto de la enfermedad de tuberculosis. Adiós. Adiós. Stop.